Más de 800 hombres y mujeres prestan sus servicios como magistrados y magistradas de circuito a nivel federal. Ellos integran tribunales unitarios y colegiados, revisan resoluciones de primera instancia y a través de sus sentencias hacen efectivos los derechos fundamentales. Hoy hablaremos de cómo se preparan quienes aspiran a ocupar el cargo de magistrado de circuito aquí en la Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Bienvenidos a Escuela Judicial. Aunque ustedes ya conocen a nuestro invitado de hoy, les voy a comentar parte de su trayectoria aquí en el Poder Judicial de la Federación. Él fue oficial administrativo, actuario, secretario de juzgado, de tribunal, fue nombrado juez de distrito en el año 2002 y magistrado de circuito en el año 2011 y es, por supuesto, profesor de esta Escuela Judicial. Bienvenido, magistrado Fernando Rangel Ramírez. ¿Qué tal? Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Magistrado, ¿en qué momento ingresa usted al Poder Judicial de la Federación y qué fue lo que lo motivó a querer ser parte de la Judicatura Federal? Bueno, yo cuando estaba en la universidad, evidentemente no ejercía nada respecto de la carrera. Yo trabajaba en casa con mi mamá en un negocio familiar. Sin embargo, me vi aptitudes y algunos profesores me vieron aptitudes de ser abogado. Ingreso a la carrera y posteriormente ya en el ejercicio estando en la carrera, a mí me llama la atención el ámbito jurisdiccional más que el litigio. Bajo esa premisa es que yo busco hacer mi servicio social en el Poder Judicial de la Federación. No sé por qué, pero tuve fijación por el Poder Judicial de la Federación. Llego a San Lázaro y me aceptan en el Juzgado Segundo del Distrito de Materia Civil de Primer Circuito. Y yo ingreso en el año de 93, en enero de 93 a hacer mi servicio social y después de 9 meses de echarle muchas ganas recibo mi primer nombramiento como oficial administrativo. Ahí, entonces oficial judicial. Exacto, ese sería como el primer paso, la primer categoría de lo que ahora es la carrera judicial, pero en ese año todavía ni siquiera había ocurrido la reforma de 94, no existía este instituto de la Judicatura Federal. Así es, todavía en aquel entonces era una Suprema Corte de un pleno de 21 ministros. El último presidente de esa corte fue el ministro Ulises Schmil. Y efectivamente, una vez que a mí me toca esa transición, a mí me designan actuario en el año de 95, si no me equivoco, ya precisamente con la nueva reforma, con la reforma tan drástica que sufrió el Poder Judicial de la Federación, un pleno de la Suprema Corte completamente distinto, ahora de 11 ministros, y con una novedad que es el Consejo de la Judicatura Federal, y este instituto, que antes era el Instituto de Especialización Judicial, se transforma en el Instituto de la Judicatura Federal. ¿Por qué era importante que para tener una carrera judicial se diera un espacio como este para formar a los integrantes del Poder Judicial y cómo le tocó vivirlo a usted? Ya después le tocó, me imagino, los cursos para secretarios del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que sigue en esa carrera judicial a través de su experiencia? Yo, por ejemplo, la carrera judicial, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comienza precisamente con el cargo de actuario. Sin embargo, el cargo de oficial administrativo es muy importante porque es ahí donde uno empieza a conocer verdaderamente cómo es el trámite de todos los asuntos e incipientemente uno empieza a ver y aprender la solución de los asuntos. Como actuario, las responsabilidades comienzan porque ya empieza uno a ser responsable a través de la firma. Pero es importante que se conozcan todas estas etapas de la carrera judicial. Ya como actuario, la verdad es que yo no pretendía quedarme mucho tiempo como actuario. Yo tuve la gran fortuna que en aquel entonces la que era mi titular gestionó para que a mí se me dispensara el tiempo que la ley establecía para poder ser secretario, que era un ejercicio profesional de 3 años. Yo no tenía 3 años de titulado en aquel entonces y el Consejo de la Judicatura, a base de estar insistiendo, aceptó que se combinaran esos 3 años de experiencia profesional entre experiencia laboral y estar titulado. Y es como yo logro ser secretario de juzgado y gran parte del éxito de toda esta historia que yo he tenido ha sido esta institución educativa, porque en aquel entonces, antes de la reforma de finales de 94 que operó en 95, técnicamente los cursos que tenía este instituto
eran para formación de jueces. Realmente para las demás categorías era sobre la marcha en el ejercicio de las funciones. Entonces sí, fue muy importante esta transformación como escuela judicial, porque entonces otras categorías de la carrera judicial es que comenzamos a tener la oportunidad de empezarnos a preparar, no solo para hacer adecuadamente la función que estábamos llevando a cabo en ese momento, sino para prepararnos para las etapas posteriores. En el año 2002 lo designan juez de distrito. ¿Cómo fue su experiencia en esta etapa de la carrera judicial? Para mí fue maravilloso año 2002 y el año previo, porque en aquel entonces, ya con la plena transformación del Instituto de la Judicatura Federal, el entonces director, el magistrado Vázquez Mellado, presenta un programa con el Consejo de la Judicatura, se acepta en aquel entonces y se crean especialidades de administración en juzgados de distrito y tribunales de circuito. La de juzgados de distrito fue muy ambiciosa porque se hizo un concurso previo de conocimiento en la primera etapa, como en cualquier otro concurso para juez de distrito, pero aquí la ventaja es que los que resultáramos vencedores en esa primera etapa íbamos a ingresar como alumnos a esa especialidad. Fue una especialidad que duró 6 meses, en donde estábamos de tiempo completo, a veces con clases de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, en las entonces instalaciones del instituto, aquí mismo en el edificio de San Lázaro. Pero fue grandioso porque yo toda mi trayectoria ha sido en la materia civil, desde prestador de servicio social, ahora magistrado de circuito, siempre ha sido en la materia civil. Esa especialidad permitió, además del intercambio con los demás compañeros que venían de todo el país, que venían de la corte, de tribunales, de juzgados mixtos, especializados, tuvimos además la fortuna de convivir en aquel entonces con compañeros de jueces de Centroamérica. Y además 6 meses de estar repasando y estudiando distintas materias, tuvimos simulacro de proyectos, de audiencias, de diligencias, de trámite. La verdad es que eso nos dio una formación muy completa para poder desempeñar cabalmente el cargo de juez de distrito, que finalmente tengo el honor de ser designado en julio de 2002. Bien, vamos a hacer una pausa y ahora que ya nos ha puesto pues este panorama, digamos, de cómo fue avanzando en la carrera judicial, en la siguiente parte de la entrevista hablamos de cómo se prepara para ser magistrado de circuito. Claro, vamos a la pausa y regresamos con más. No le cambie. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver lo más destacado de las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con el tema de hoy. Continúa el taller de hechos en el contexto de la justicia oral en México. Magistrados y jueces federales intercambian experiencias sobre la valoración de pruebas en el sistema penal acusatorio, la hora del suceso, las condiciones de visibilidad y la distancia del testigo con el lugar de los hechos también son factores que se discuten en este encuentro. Curso Nociones Generales del Derecho. Esta semana se realizó el seminario en Derecho Administrativo y Fiscal. Contribuciones, impuestos, aportaciones de seguridad social, créditos no fiscales y declaraciones fueron parte del programa. Esta capacitación es la base para el ingreso al curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Adquisición de material bibliográfico y hemerográfico. Lo invitamos a consultar las nuevas adquisiciones de la Biblioteca Felipe Tena Ramírez. Examen directo a testigos, control de convencionalidad, el principio pro persona y los problemas actuales sobre derechos humanos son algunos de los nuevos libros. Seguimos conversando sobre la preparación que tienen los jueces de distrito que aspiran a ocupar el cargo de magistrado de circuito dentro del Poder Judicial de la Federación. Ya nos comentaba en el bloque anterior cómo es que los pasos que se siguen dentro de la carrera judicial. En su caso, magistrado, ¿cómo fue esta preparación para llegar a ser magistrado? La preparación para ser magistrado es compleja porque ordinariamente lo normal es que de juez se acceda al cargo de magistrado.
Sin embargo, la función de juez es solitaria, el juez decide él solo. Sus sentencias pueden ser revisadas, pero finalmente cuando él las dicta él solo, bajo su propia responsabilidad, y él es el que toma en solitario la decisión. Juez, dice, ¿no? Así es. La realidad del cargo de magistrado, no solo la complejidad de los asuntos, el compromiso que implica ser tribunal de última instancia en un tribunal colegiado, sino además algo a lo que ordinariamente el juez no está acostumbrado, que es compartir las decisiones hasta las más sencillas, lo que es la vida y gobierno de un tribunal y la designación del personal común, la discusión de los asuntos en las sesiones, la planeación del tiempo para entregar y repartir los asuntos que se habrán de discutir en la próxima sesión, y lo que es llevar a cabo una discusión seria, diplomática, respetuosa y, ¿por qué no, hasta amena, que sea nutritiva para todos los integrantes y eventualmente para el público que asiste a las sesiones? Entonces, además de una formación jurídica extensa, muy preparada, muy responsable, también tenemos que tener la capacidad de saber convivir y saber ser diplomáticos con todos aquellos que nos rodean. Entonces me parece que quizá esta es una de las partes más complejas de ser magistrado. Hoy en día existe aquí en el Instituto de la Judicatura Federal un curso de inducción y de preparación para quienes aspiran a este cargo, que no necesariamente todos los jueces tendrían que aspirar a ser magistrados. Hay quienes se quedan como jueces todo el tiempo, ¿no? Efectivamente, ya la carrera judicial, sobre todo cuando se llega al honroso cargo de titular como juez o como magistrado, efectivamente ya dependerá de cada juzgador su decisión, si opta por quedarse como juez de distrito o pretende buscar la magistratura, que será la culminación de la carrera judicial, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es importante este curso que todavía el entonces director, el magistrado Salvador Mondragón, instituyó aquí de capacitación e inducción para magistrados de circuito, aunque tenía un antecedente en la especialidad esta que comentaba yo del magistrado Vázquez Mellado, que era un curso semiescolarizado, de solamente, me parece que era jueves, viernes y sábado que se tomaba. Pero bueno, realmente ya en este último curso de inducción que se llevó a cabo, me parece de manera exitosa, se preparaba a los compañeros no solamente para que analizaran los asuntos, sino el verdadero punto neurálgico era someterlos a un simulacro de sesión. Y era, la verdad, de llamar la atención que, pese a que todo mundo sabíamos que era un simulacro, los nervios que embargaban a los compañeros o la forma de saber cómo no estar de acuerdo eventualmente, porque el disenso es importante, no es obligatorio, pero es una parte importante, y sobre todo saberlo expresar, porque muchas veces ese disenso, que es unitario, termina siendo el que decide el asunto en una mayoría, porque puede convencer a los demás. Claro. Pero esa es una parte muy complicada que, si no se tiene la oportunidad de ensayarla en esta clase de cursos, el problema es que luego llega a tener como consecuencia, el menor de los casos, afortunadamente, pero sí puede llegar a tener como consecuencia integraciones complejas y evidentemente un tribunal colegiado que puede tener problemas de estructura. O del otro lado, estaba pensando, el defender su proyecto, ¿no? Sí. Uno, estar en contra del proyecto, cómo externar esos argumentos, y otro, cómo defender su proyecto con los otros dos colegas, ¿no? Así es. Y aquí me parece que una premisa básica es que el magistrado no gana o pierde si su asunto es o no aprobado por mayoría o por unanimidad. Me parece que la función del magistrado es resolver el asunto con legalidad y en justicia. Bajo esa premisa, los tres debemos tener el compromiso de resolver de la mejor manera, y no el hecho de que mi criterio sea el que prevalezca, porque entonces ahí estamos anteponiendo un fin personal al fin que realmente nos informa, que es el impartir justicia. Vamos a hacer una segunda pausa, magistrado, y de regreso como profesor nos cuenta cuáles son las materias, los métodos para preparar a quienes aspiran a ocupar el cargo de magistrado. Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos.
Si le interesa participar en alguno de los cursos que imparte la Escuela Judicial, tome nota porque le vamos a presentar un adelanto de los eventos que están programados para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Programa de actualización en materias mercantil, civil y familiar. Está dirigido a juzgadores y a sus equipos de trabajo. El 9º grupo deberá presentarse en el edificio sede del Instituto de la Judicatura Federal en San Lázaro. El 1 de junio es el último día para realizar el registro en www.ijf.cjf.gov.mx. Convocatoria para integrar el Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal 2018. Está dirigida a los miembros del Poder Judicial de la Federación, integrantes de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y especialistas en Derecho. Las colaboraciones deberán enviarse antes del 12 de julio. Consulte las bases, política editorial y lineamientos en www.ijf.cjf.gov.mx. Curso de Introducción al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Está dirigido a secretarios y jueces de distrito con competencia en centros de justicia penal federal. Esta segunda edición se realizará en modalidad virtual del 4 al 8 de junio. Ya estamos en la parte final del programa conversando con el magistrado Fernando Rangel Ramírez sobre el curso de inducción y preparación para quienes aspiran a ocupar el cargo de magistrado. ¿Qué es lo que se aborda en este curso? Magistrado, o sea, vienen ya, son jueces de distrito, ya son juzgadores, tienen experiencia. ¿Qué es lo que les hace falta o qué les dan en este curso? Entender todo lo que es la dinámica de un tribunal colegiado. Insisto, el órgano jurisdiccional como tal tiene un gobierno interior que es dirigido por el titular de este órgano. En el juzgado de distrito, el juez de distrito tiene normativas que seguir, pero finalmente él es el que implementa sus propias políticas judiciales de cómo llevar a cabo el trabajo, en qué momento dictar sentencias, la forma o los tiempos en los que él va a firmar el acuerdo. Sin embargo, en el tribunal colegiado lo que tenemos que entender es que son 3 magistrados, por tanto son 3 titulares que están en un plano de igualdad ejerciendo el mismo gobierno que al interior del tribunal. Por tanto, una de las primeras cuestiones que debe de aprender el compañero es que hay una presidencia y esta presidencia cambia cada año. El ser presidente no nos da un estatus por encima de los demás compañeros, es simplemente quién se hace cargo ese año de las cuestiones de tipo administrativo urgentes. Habrá decisiones que deban de tomar en cuenta los 3 magistrados y deban de decidirlo de esa manera. Pero, y por ejemplo, incluso para el orden de las sesiones, la convocatoria, atender aspectos de visita, todo esto que ordinariamente el juez del distrito estaba acostumbrado a llevarlo a cabo en la soledad con su equipo, ahora es un plan de organización, ya sea dividir aspectos que le corresponden simplemente a la presidencia o aquellos aspectos que deben de resolver los 3 magistrados de común acuerdo. Entonces, todos estos aspectos de logística, organización y sobre todo, insisto, de sana convivencia, son aspectos básicos que parecen ser muy triviales, pero que de verdad marcan la vida de un tribunal colegiado y es lo que se pretende en este curso de inducción, además de una introducción a otras materias, porque recordemos también que los compañeros jueces de distrito, pues hay especializados por materias, semiespecializados o mixtos. O incluso hay algunos que vienen de algunos órganos en donde no conocen técnicamente de amparo, como los juzgados de distrito orales mercantiles. ¿También entran materias de este tipo en este curso? Así es, sí, porque todos son jueces de distrito, entonces todos tienen la oportunidad de concursar para ser magistrados de circuito y es evidente que aquí en un tribunal colegiado, que también puede ser especializado, semiespecializado o mixto, pues la materia primordial que se resuelve en el colegiado es el amparo. ¿Cuál es la respuesta de quienes participan en este curso? Porque yo he escuchado de repente cuando ya son magistrados, dicen, extraño el juzgado. Lo que pasa es que es una cuestión muy distinta. El juzgado es muy dinámico. En el juzgado estamos en audiencias, estamos calificando preguntas, posiciones, estamos dictando acuerdos, estamos resolviendo cuestiones urgentísimas. En el tribunal colegiado no es que no urja nada, no, al contrario. Todo urge, pero tiene unos plazos prudentes para poder resolver. Lo que sucede en el tribunal colegiado es que el 80% de la actividad es simplemente estudio de los asuntos.
estudio y preparación de los asuntos, y eventualmente llegamos a tener alguna queja de 48 horas que en el argot se cataloga como queja urgente, que son las que de repente nos ponen de cabeza porque pueden ser asuntos complejos y tenemos que resolver con esa premura. No solo elaborar el proyecto y aprobarlo por el ponente, sino repartirlos con un plazo prudente a los demás magistrados para que se pueda resolver en ese plazo. Entonces, sí cambia mucho la dinámica, porque yo cuando llegué, por ejemplo, al tribunal colegiado la primera vez, yo le decía a mi personal, es que yo extraño mis audiencias, yo quiero estar en una audiencia, porque aquí me la paso en el privado todo el tiempo. Pero bueno, finalmente uno cae en la dinámica, y lo que sí es que es una dinámica muy... no compleja, pero sí es difícil porque es de todas las semanas está revisando la cuenta que nosotros vamos a presentar y la cuenta que nos circula en nosotros dos compañeros. Entonces toda la semana se vuelve en un círculo de estar haciendo esta dinámica, y es lo que termina siendo pesado en comparación del juzgado. El señor juez de distrito lo que hace es, él sabe en qué tiempos y en qué momentos dicta sus sentencias. Si una semana no dicta sentencias, técnicamente pudiera no pasar nada si ese tiempo lo recupera en los demás días del mes. Aquí en tribunal colegiado no nos podemos dar ese lujo. Cada semana tenemos que estar repartiendo asuntos, resolviendo asuntos en sesión, engrosando los expedientes de las sentencias que se vayan dictando, y el presidente además dictando los acuerdos que correspondan. Esto que nos comentaba de la parte administrativa que se toca en este curso, que tienen que ver los magistrados, parecería una cosa interna, pero en realidad llega a impactar al usuario del servicio de impartición de justicia, y de ahí la importancia de que tengan este tipo de cursos aquí en la escuela judicial. ¿Cómo impacta en el usuario al final el que un tribunal colegiado trabaje en armonía, trabaje a tiempo, haya un buen ambiente entre los tres integrantes? Bueno, eso es muy importante porque finalmente tenemos que recordar que nuestra función es de servicio social. Finalmente nuestro trabajo es en función del público usuario que tiene necesidad de que un órgano jurisdiccional resuelva la controversia que planteó ante un juzgado y que fue escalando hasta llegar a un tribunal colegiado de circuito. Es evidente que los tres magistrados tenemos que tener la capacidad de saber atender y escuchar al público usuario, no solo a través de dictar los acuerdos que correspondan a las promociones que presenten, sino eventualmente recibirlos en nuestras oficinas para plantear las inquietudes que ellos tienen. Las personas, la inmensa mayoría, no tienen conocimiento de cuestiones de derecho, y lo que les angustia es el asunto que los llevó ahí. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de escucharlos, porque es parte de nuestra función la atención a público, y además el estar en una sesión, que el asunto pueda avanzar lo más pronto posible dentro de los plazos legales, y que haya además armonía, que el personal sepa que su función primordial es una correcta atención al público. Todo esto permite que evidentemente la función sea amable para el destinatario final, que es el público usuario, que son todos los justiciables. Entonces, si hay armonía entre los tres titulares, y no hay competencias desleales entre las ponencias. O ese protagonismo, ¿no?, que mencionaba. Exactamente. Todo esto va a traer como consecuencia que la atención al público y la solución de los asuntos sean verdaderos productos de calidad. ¿Ve usted en su experiencia alguna área de oportunidad al impartir este curso como para lo que sigue, ¿no?, mirando hacia adelante? Yo creo que sí, este curso se revisa y se sigue puliendo cada vez más. Me parece que el Instituto de la Judicatura tiene la gran oportunidad de preparar cada vez mejor a los compañeros magistrados de circuito que ingresan a este nuevo cargo, porque la realidad de las cosas es de que en antaño llegábamos a aprender en el cargo, y ahora la política, y me parece correcta, es que tengamos estos cursos de inducción para tener bases ya muy firmes para llegar, para conocer o por lo menos prever a lo que nos vamos a enfrentar. Bien, pues se nos terminó el tiempo, magistrado Fernando Rangel. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias a usted también por su atención. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal del Canal Judicial.